Un saludo cordial a todos los docentes que tienen la oportunidad de observar este video, en donde queremos presentar el registro digital docente versión 2018-2019 para este año lectivo, realizado bajo las normas actuales de educación y los diferentes instructivos del Ministerio de Educación del Ecuador. Para contactos, las personas que deseen adquirir este producto pueden llamar al 0987 97 60 91. Vamos a presentarles en qué consiste este registro digital de calificaciones y asistencia, que de una forma fácil y práctica, realizada por un docente, ayuda en las labores diarias del profesorado de las instituciones educativas. Como podemos observar, este archivo es ejecutado en la plataforma de Excel que todos tenemos en nuestros computadores. Tenemos diferentes hojas de cálculo, como podemos observar en la parte inferior. La primera de los datos, y hojas en donde vamos a ir ubicando las notas y la asistencia de cada una de las parciales con sus respectivos informes detallados, en donde nos despliega los nombres de los estudiantes y promedio de notas de cada una de las parciales, así como también los informes de cada quimestre, donde también nos despliega los diferentes resúmenes estadísticos de estudiantes con sus respectivos nombres. Tenemos también el informe anual, en donde se despliega, además de los datos estadísticos, los estudiantes que son promovidos de año, los estudiantes que se quedan a supletorio y a examen remedial. Y finalmente, en la última hoja de cálculo de la derecha, podemos observar el desempeño anual, en donde se hace un resumen de todas las notas de las parciales registradas a lo largo del año lectivo, y es en esta hoja en donde debemos registrar los exámenes trimestrales, tanto del primer trimestre como del segundo trimestre, ayudándonos de esta manera, de una forma fácil y práctica, obtener los diferentes informes parciales, trimestrales, anuales, para asegurar nuestra labor como docentes. La primera pestaña que debemos conocer, la primera hoja de cálculo, la denominada datos. Aquí es en donde nosotros vamos a ubicar el nombre de nuestra unidad educativa. Por ejemplo, vamos a ubicar un nombre de una unidad educativa. Por ejemplo, pongamos Natalia Rueda, ¿sí? El año lectivo, el nombre del profesor, y aquí ubicamos el nombre del profesor. Vamos nuevamente a ubicar ubicamos aquí lo que es el nombre del maestro. Vamos Juan Almeida. Tenemos aquí en qué curso o grado, dependiendo el nivel de educación. En este caso lo hemos puesto por un tercer año para la B de bachillerato. Aquí escribimos la asignatura o el módulo formativo, si se trata del bachillerato técnico, y a qué área o qué comisión técnico-pedagógica pertenece
dicha asignatura o módulo formativo. En este caso estamos haciendo un ejemplo para lo que es la figura profesional del bachillerato técnico, que se adapta también para cualquier asignatura del currículo nacional. Y aquí como referencia tenemos la escala de calificaciones. Una vez que tenemos llenado los datos, procedemos a desplazarnos hacia la izquierda, en donde ubicamos la nómina de los estudiantes. Podemos digitar directamente o podemos también de otra hoja de cálculo copiar y pegar la nómina de datos. Algo adicional que hemos implementado en este registro de calificaciones son las necesidades educativas especiales de los estudiantes, con la finalidad de apoyar al docente en la realización de sus planificaciones y también en lo que se refiere a los informes de cada parcial. Por ejemplo, si nosotros deseamos, de acuerdo al informe que nos realiza el DC, podemos seleccionar todos los tipos de necesidades educativas especiales conforme la normativa legal que consta en el instructivo de necesidades educativas especiales del Ministerio de Educación del Ecuador. Entonces aquí ustedes pueden encontrar necesidades asociadas a la discapacidad auditiva, visual, intelectual. Podemos encontrar también las necesidades no asociadas a la discapacidad, dotación superior, y también las necesidades educativas especiales por situaciones de vulnerabilidad, en función a lo que el DC la dictamine, o también en el caso de que existan necesidades de tipo pedagógico, como es tal vez métodos inadecuados de enseñanza-aprendizaje y muchas necesidades educativas adicionales. Entonces aquí el docente selecciona la que el estudiante tenga o la que el estudiante necesita. Por ejemplo, en el menú desplegable vamos a seleccionar la discapacidad visual, en donde podemos observar que automáticamente acá aparece el tipo de apoyo que debe brindar el docente, el mismo que puede para planificar, copiar y pegar el texto en la planificación de unidad que esté desarrollando, lo cual le sirve para hacer mucho más rápido su trabajo. Vamos a hacer un cambio para que se observe que en la parte derecha va a variar. En este instante está evitar obstaculizar el paso con mochilas. Vamos a una discapacidad intelectual leve y observamos que cambia el apoyo para la planificación de la unidad. Aquí el grado, en función a lo que dictamina el DC, podemos seleccionar un grado 1, grado 2, grado 3, en función a lo que el Departamento de Consejería Estudiantil lo disponga. Y el tiempo, también tenemos un menú desplegable en donde se puede poner permanente, o de pronto afecta solamente en el primer trimestre, o apareció una necesidad en la segunda parcial del primer trimestre, en la tercera parcial, de acuerdo a la necesidad del estudiante. Vamos a poner permanente. Entonces de esta manera yo puedo seleccionar o quitar de inicio el registro digital. Va como que todos los estudiantes no tienen necesidad, entonces el docente puede seleccionar qué tipo de necesidad, o si no tiene, simplemente le ubicamos en la primera opción, que es la que está vacía. Entonces, como podemos observar, de inicio en el año lectivo podemos ubicar el tipo de necesidad educativa que el joven, el niño lo tenga, lo cual nos ayuda para avanzar en el siguiente proceso, ya cuando estamos en el día a día de clases. Para registrar las notas y la asistencia procedemos a pasar en la parte inferior podemos leer primera parcial primer trimestre. Entonces damos clic y podemos observar aquí que los datos ya se me aparecen automáticamente: el nombre de la institución, el nombre del docente, el año lectivo, el trimestre primero, la unidad es la 1, o en función al número de la unidad que el docente haya planificado. ¿Sí? Aparece el nombre de la asignatura o módulo formativo, la parcial, la primera, el curso. Esto no tiene que digitar, sino que el docente, en todo lo que llenamos acá,
en la hoja de cálculo de datos aparece automáticamente en todas las demás hojas. Ya, todos los docentes conocemos que para dar una clase nosotros hacemos una planificación en donde se enuncian las destrezas y los indicadores de evaluación que se van a desarrollar. Entonces, para eso yo necesito escribir aquí las destrezas. En este caso yo le he puesto ciertas competencias del bachillerato técnico, pero cada docente, en función a las diferentes áreas, puede escribir las destrezas que tenga planificado. Y diariamente, en la parte inferior, vamos a ir relacionando el indicador de esa clase o según el docente lo considere. Por ejemplo, aquí hemos escrito un indicador de evaluación: dibuja correctamente sólidos en 2 dimensiones. Y aquí este número es muy importante, ya que me indica a qué destreza corresponde este indicador de evaluación. Por ejemplo, para este caso, este indicador de evaluación corresponde a la destreza número 1. Esto debe escribir el docente. ¿Sí? Vamos a escribir nuevamente la destreza número 1, que está vinculado con la destreza o competencia construye ruedas dentales. ¿Sí? Entonces tiene que haber esta relación. Si el docente no ubica aquí el número de la destreza, pues el informe no le va a salir como se desea, no va a relacionar con ninguna destreza y no va a ser tomado en cuenta este indicador en el informe. Ya, vamos a suponer que el docente, todos los docentes sabemos que para iniciar nuestras clases debemos tomar lista. Entonces aquí podemos observar si el estudiante, existe un menú desplegable, ¿sí?, en donde podemos ubicar si el estudiante ha asistido a clases, se atrasó, pidió permiso, tuvo una falta justificada, una falta injustificada, o hubo vacaciones ese día, o fue una jornada escolar suspendida por actividades institucionales, o abandonó la clase o la institución. Algo importante esto de las vacaciones y las jornadas escolares suspendidas se ha ubicado, ya que cuando existen las juntas de curso siempre habemos docentes que enunciamos de que se ha perdido muchos días, pero a veces no sabemos qué días se han perdido. Entonces este programa, al realizar el informe, me va a decir exactamente qué días hemos perdido de clases. Entonces ubicamos la A, en donde asistieron. Podemos desplegar tranquilamente la asistencia para todos. Sí, le ponemos la asistencia para todos. ¿Ya? Y por ejemplo, si un estudiante ha faltado, podemos ubicarle aquí. Hasta que justifique falta injustificada. Si ya justifica, le cambiamos la falta justificada. Entonces vamos a ubicarle falta injustificada. Por acá otra falta injustificada. ¿Sí? Y en el transcurso de la clase, el docente tiene varios tipos de insumos que puede aplicar. Por ejemplo, tenemos insumos conforme el instructivo de evaluación estudiantil del Ministerio de Educación. Tenemos trabajos académicos independientes en la casa, actividades individuales en clase, actividades grupales en clase, lecciones orales o escritas. Vamos a suponer que se ha realizado una actividad grupal en clase, se ubica automáticamente el tipo de insumo que el docente decida, no una lección, pero para el ejemplo pusimos que iba a ser una actividad grupal en clase. Ubicamos la fecha siempre con este tipo de codificación, en donde va el año, guión el mes, guión el día. Por ejemplo, 2018, guión 08, guión 05. Y eso debemos hacer diariamente. Registramos las notas de los estudiantes. Directamente digitamos 10,
4, dependiendo el desempeño estudiantil. Entonces esto es lo que el docente debe hacer diariamente. Ahora, como conocemos actualmente, el refuerzo académico también se hace durante las clases. Entonces se ha agregado, o puede ser también aparte de las clases, donde se ha agregado 5 opciones para que el estudiante pueda hacer refuerzo académico. Como conocemos, una parcial dura alrededor de 5 semanas, entonces creo que es suficiente por la cantidad de estudiantes realizar por lo menos un refuerzo académico a la semana, en donde la forma de llenar es muy parecida a las clases normales que desarrollamos. Tenemos también aquí el indicador de evaluación que queremos, en ese refuerzo académico, si asistió o no asistió, la nota que sacó en el refuerzo académico. Entonces, para este ejemplo hemos puesto 5 actividades donde ya está lleno para poder observar cómo se visualiza en el informe. Adicionalmente, le hemos ubicado un promedio sin el refuerzo académico, en donde se hace un promedio de notas de todos los insumos excepto el refuerzo académico, y otro promedio parcial ya con el refuerzo académico, que es la nota que tenemos que registrar en el sistema de la institución educativa o en el sistema del Ministerio de Educación. Se ha realizado esta comparación con la finalidad de observar el estudiante cuánto mejora en su desempeño y el promedio parcial acumulado. No alcanza los aprendizajes requeridos, está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos, domina los aprendizajes requeridos. Y en la parte inferior tenemos un cuadro estadístico de esta parcial, ¿no? Tenemos 6 estudiantes que están de 9 a 10, que representan el porcentaje respectivo, y así en cada una de las escalas según el artículo 194 del reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Luego de esto podemos nosotros pasar a observar cómo automáticamente se genera un informe muy detallado. Para eso nos ubicamos en la parte inferior y buscamos en la hoja de cálculo que diga informe primera parcial primer trimestre. Damos clic sobre eso y automáticamente se despliega. Tenemos aquí el nombre de la unidad. Si tenemos algún escudo o un sello de la institución, podemos copiarle y ubicarle en esta parte para tener mayor estética del trabajo. Entonces aquí tenemos los datos informativos conforme fuimos llenando en la hojita de datos. Tenemos un resumen de la escala de calificaciones de los estudiantes, cuántos están en domina los alcances requeridos y su porcentaje respectivo. Y lo interesante es que vamos aquí ubicando en función al análisis que hace el programa, le ubica aquí el nombre y el promedio de los estudiantes que dominan los aprendizajes requeridos. Quiere decir que si acá en el cuadro estadístico estuvieron 6, acá deben aparecer los 6 nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como observan. ¿Sí? Están los 6 estudiantes que dominan los aprendizajes requeridos. Esto nos ayuda para tener un detalle de los estudiantes respecto a las notas, ya que si nosotros conocemos, somos docentes, y el resumen, el informe de una parcial no puede ser solamente números y porcentajes, sino que debemos conocer los nombres, las notas y las destrezas e indicadores incluso, para poder tener una mejor idea del avance de los estudiantes. Tenemos aquí los estudiantes que están próximos, y aquí el docente debe seleccionar qué tipo de refuerzo académico va a realizar para mejorar esas notas. Podemos poner clases, igual a los estudiantes que no alcanzan, podemos poner clases o una tutoría luego de la jornada escolar, dependiendo ya del docente y la relación con los estudiantes. Ahora, si nosotros detectamos que estos estudiantes tienen notas de -7,
debemos pensar de qué destrezas son las que tenemos que reforzar. Entonces para esto esta aplicación automáticamente nos hace un resumen de las destrezas que están más del 70%, quiere decir que están sobre 7 puntos, y un resumen de destrezas que no han superado el 70%. Y aquí obviamente me dice, por ejemplo, la destreza o competencia número 1, construye ruedas dentadas, tiene un porcentaje de alcance del 48%. Quiere decir que en esta destreza y en este indicador de evaluación tengo que yo centrarme para el refuerzo académico. Y aquí nuevamente volvemos a ubicar qué metodología, si va a ser durante las clases o una tutoría que puede ser fuera de la jornada escolar, y una fecha que es definida por los directivos. Como conocemos el proceso para el refuerzo académico, una vez que termina la parcial, el docente debe informar a la autoridad respectiva de qué estudiantes y en qué asignatura están bajos para que se realice un horario adecuado para poder reforzar los conocimientos. Y aquí tenemos las razones por qué es que no se logró en estas destrezas superar el 70%. Entonces aquí el docente escribe, puede escribir lo que él desee para como justificación del por qué las destrezas no han sido alcanzadas. Tenemos luego un párrafo donde se muestra los estudiantes que mejoraron el aprendizaje. Esto nos ayuda porque siempre los auditores nos piden muchas evidencias en donde este informe de parcial nos permite generar las evidencias suficientes para justificar nuestro trabajo. Por ejemplo, dice Andy, Grefa, Evelyn, Berta, su nota. Vamos a ubicarnos bien, vamos a poner hacia abajo, ya. Su nota es 9.05, con refuerzo académico su nota es de 9.22, quiere decir que hubo una mejora, pero debemos saber en qué mejoró. Entonces el mismo sistema automáticamente le dice que mejoró en los siguientes indicadores: cálculo de engranajes, en acotación de medidas, en distribución correcta de espacios, y también le dice a qué destrezas corresponde esos indicadores. Entonces con esto nosotros tenemos un informe bien detallado de nuestra actividad docente. Y aquí viene en cambio un resumen de los estudiantes con necesidades educativas, en qué mejoraron su rendimiento. Por ejemplo, habíamos ubicado a este estudiante con necesidades que tuvo, por ser notas aleatorias podemos ver que son notas muy bajas, pero el objetivo es que mejore. De 2.95 ha mejorado a 3.41. Mejoró, aquí le ubica qué indicadores de evaluación mejoró y a qué destrezas corresponde. ¿Sí? Esto nos ayuda muchísimo cuando conversamos con los auditores para mostrarles nuestro trabajo como docentes. Adicionalmente, están aquí las actividades que se han realizado para los estudiantes. ¿Sí? Les habíamos comentado que en la hoja de datos ubicábamos la necesidad, donde se nos desplegaba qué apoyos vamos a ubicar en la planificación de unidad, y eso nos aparece aquí automáticamente ya como actividades realizadas. Por ejemplo, Juan se ha incentivado la participación evitando la sobreprotección y ayudando. Entonces esto es en función al instructivo a la guía de adaptaciones curriculares, necesidades educativas especiales del Ministerio de Educación. Entonces este trabajo es el que debemos realizar cada parcial hasta llegar al final del quimestre, en donde tomamos el examen quimestral. Entonces, para pasar las notas del examen quimestral nos ubicamos en la última hoja de cálculo al lado derecho, que dice desempeño anual. Aquí ya están subidas las parciales y en la columna de color celeste digitamos nosotros las notas de los exámenes trimestrales, por ejemplo 5, 4, ¿sí? Y automáticamente se van cargando los promedios.
Esa actividad lo hemos hecho para el primer quimestre, para el segundo quimestre, obteniendo ya los resultados acá. Entonces vamos a observar el informe del primer quimestre. Ubicamos informe primer quimestre. De la misma manera se hace un cuadro resumen muy parecido a los informes parciales, con la única diferencia de que como ya los informes parciales están bien desarrollados, únicamente hemos agregado, luego de la descripción de los estudiantes con cada una de sus escalas, se han ubicado las recomendaciones que el docente realiza a los estudiantes, a los padres de familia, al área o a la comisión técnico-pedagógica y a las autoridades. Automáticamente aquí nos aparece la fecha en la que es elaborado el informe y podemos insertar aquí nuestra firma para generar un archivo en PDF digital que podemos enviar a la autoridad respectiva o al tutor en función a la organización institucional. ¿Sí? Y finalmente tenemos acá el informe anual, que se lo presenta en el segundo quimestre. En la junta de curso se lo presenta al igual que el informe de segundo quimestre, se presenta el informe anual. Aquí tenemos también los promedios de los quimestres. Tenemos el cuadro estadístico según el artículo 194, en donde tenemos una escala cualitativa y cuantitativa y se ubica a los estudiantes en función a las notas de todo el año lectivo. Tenemos estudiantes que están promovidos y que dominan los aprendizajes, estudiantes que alcanzan, es decir, son promovidos. Estos estudiantes pueden solicitar examen de mejora de promedio. Luego tenemos el cuadrito en donde tenemos estudiantes al examen supletorio, en donde la institución educativa deberá ofrecer clases de refuerzo durante 15 días previos a la administración del examen supletorio, que es de base estructurada, y tenemos el examen remedial. ¿Sí? Aquí tenemos los estudiantes que en este caso se quedarían al examen remedial. Como sabemos, hoy en día los exámenes remediales se toman una vez que los profesores se reinsertan de las vacaciones. Tenemos también las recomendaciones a los estudiantes, padres de familia, al área o comisión técnico-pedagógica y a las autoridades. Entonces esto es lo que tiene que ver el registro digital docente, en donde lo importante es el informe de parcial, en donde yo he observado muchos programas de este tipo para ayuda a los docentes y no cumplen con los requisitos que los auditores o la institución educativa misma requiere. Entonces yo como docente he procedido a diseñar un programa, un registro digital docente diseñado por un docente para que los docentes puedan manejar de una forma fácil y sencilla, teniendo la plataforma del Excel que todos tenemos en nuestros computadores. Ya, nosotros podemos guardar este archivo en forma de Excel o podemos automáticamente solamente podemos grabar esta hoja, guardar como, y nos vamos acá para ubicar una opción en PDF. Entonces si el rector o el vicerrector nos solicita que subamos entonces podemos grabar tranquilamente en PDF, y este PDF lo que hacemos es enviar al correo electrónico de los directivos. Igualmente podemos de la misma manera ir a cualquier informe y lo guardar como PDF,
y automáticamente al momento que podemos guardar se va a desplegar el documento en PDF. Si en este caso, bueno, yo no tengo una impresora instalada para que me haga la referencia y se pueda mostrar el archivo de PDF. Entonces les invito a las personas que sientan esa necesidad de utilizar un registro digital docente diseñado por un docente para que puedan utilizarlo y puedan trabajar y tener tiempo para realizar nuestras actividades propias como docentes. Si nosotros lo utilizamos diariamente este archivo, no necesitamos más que 20 minutos para llenar las notas, ubicar las destrezas y automáticamente los informes se generan con el beneficio que al finalizar la parcial, al finalizar el trimestre o el año, no vamos a estar estresados haciendo tantos informes y tanto tiempo que se desperdicia, pudiendo utilizarle en cosas productivas, incluso en bienestar de nuestra familia. Por experiencia propia puedo decir que al momento que realizo los informes no se demora más allá que unos 3 a 5 minutos en generar cada uno de los informes, en imprimir si es necesario o enviar a los correos electrónicos. Este es el registro digital docente. Para los interesados pueden contactarse a este número telefónico. Yo les agradezco mucho la atención. Que tengan éxitos en sus funciones y que Dios les bendiga.